is being recorded. Entonces, el emprendimiento como una actitud de vida, pero también de método. Habíamos hablado, ¿cierto?, que el emprendimiento no solamente se trata de los proyectos de negocios que nosotros hacemos, sino que también de nuestros propios proyectos personales, a lo mejor estudiar una carrera, hacer algún proyecto, alguna iniciativa que tengamos más allá de que este sea un negocio o no. ¿Okay? Entonces ya algo les había comentado el otro día, les había hecho unos dibujitos el otro día, no sé si se acuerdan, que ahora los copié aquí para que me quedara más fácil de explicarlo. Entonces habíamos hablado partíamos, ¿cierto?, de este punto A y buscábamos llegar a un punto B, como el emprendimiento. Y eso significaba que a lo mejor hacíamos un plan de negocio, algo para poder llegar a este objetivo. Sin embargo, en este camino, ay, ahí sí. En este camino de llegar a este objetivo, nos encontramos a veces con un muro. Y este muro no sabíamos qué hacer, ¿cierto? Y yo les preguntaba qué hacíamos. Algunos me decían saltar el muro, otros me decían rodear el muro, otros me decían romper el muro, ¿ya? Sin embargo, ahí lo que tenemos que hacer, como decíamos el otro día, es subirnos arriba del muro. Y nos vamos a subir arriba del muro y vamos a mirar así como con unos anteojos larga vista para ver hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y a lo mejor este repensar de lo que está sucediendo va a ser dirigirnos al punto B, tal como teníamos pensado inicialmente, o bien también poder dirigirnos a un punto C o a un punto D, que pueden ser objetivos distintos respecto de lo que nosotros teníamos originalmente. A lo mejor entonces escogemos dirigirnos a un punto C. A lo mejor en este punto anterior dijimos, ¿sabes qué? No nos resultó este segmento de mercado. A lo mejor un tipo de clientes que queríamos, no le vendimos nuestro producto a este tipo de cliente, pero a lo mejor surgió otro tipo de cliente y bueno, nos redirigimos nuestro negocio a este tipo de cliente. Por lo tanto, el plan de negocio inicial que yo había hecho me duró poquito, me duró hasta que se me puso el muro. Sin embargo, cuando yo sigo avanzando hasta ese nuevo punto C, viene un nuevo muro eventualmente. ¿Y qué voy a hacer con este nuevo muro? Nuevamente voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Me voy a subir arriba y ahí nuevamente voy a evaluar qué es lo que ha pasado. Si desde este punto me voy a un punto B nuevamente, a lo mejor vuelvo al punto inicial o sigo yendo a C o a lo mejor voy a D o a E, no sé. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el emprendedor en general lo que suele hacer es que le da. Y eso es como lo que nosotros habíamos hablado de la diferencia entre ser perseverante y ser cabeza dura, porque que a mí me dé con algo, que yo tengo que llegar a B, la verdad es que es un poco limitante. En algunos momentos de este avance, nosotros tenemos que ver que tal vez tenemos que redefinir nuestro objetivo. Y por eso es muy importante para los emprendedores tener este tiempo de planificación. Y en general, muchas veces, de acuerdo también a las características de los emprendedores, a veces a estos emprendedores les cuesta un poquito entrar en estos procesos de planificación. Son más del hacer, más de la inmediatez, más que de pararse, sentar y ver, bueno, qué me pasa ahora y cuáles son los aspectos principales que yo tengo que considerar. Entonces, el emprendedor lo que hace es identificar una oportunidad y organiza recursos para ponerla en marcha. Y esto significa que el método que nosotros vamos a aprender en el emprendimiento se llama oportunidad, se llama planificación y acción. ¿Ya? Entonces, nos vamos a mover entre la acción, que es súper característica de estos emprendedores. Sin embargo, incluso cuando anotamos las características de estos emprendedores, ustedes me decían, es súper proactivo, es activo, ¿cierto? Pero nadie me dijo planifica. Entonces, nos olvidamos muchas veces de esa parte de la planificación. Nosotros tenemos el pensamiento que se llama el pensamiento de administrador y el pensamiento emprendedor. El pensamiento de administrador se orienta mucho más a la planificación, a hacer el plan de negocio, evaluemos y todo. Pero si nos quedamos en el pensamiento del administrador, en realidad nunca vamos a emprender, porque
implica que nosotros vamos a tener que quedarnos pegados en eso, nos vamos a quedar pegados en el análisis. Sin embargo, si nos pegamos en el pensamiento tradicional del emprendedor, por otro lado también quedamos en la acción y vamos, y vamos, y vamos, y no paramos nunca. Y en el fondo, ¿y qué es lo típico? Porque en el fondo tienen que dar vuelta al mes y tienen que ver cómo lo están haciendo y en qué están y darle. O sea, al fondo tú le preguntas al emprendedor y el emprendedor los van a contactar y dicen, no, no, si estoy viendo qué hago, si estoy haciendo esto, tengo muchas cosas que hacer. Entonces, se queda demasiado en la acción y poco en la planificación. Entonces, nosotros vamos a ver que lo que necesitamos acá es un equilibrio entre ambas cosas, entre lo que es la planificación y lo que es la acción. Les voy recordando también, por si es que no lo han leído o por si es que no lo recuerdan, van a tener que entrevistar a un emprendedor. Está en el programa del curso donde habla del detalle de lo que es la solemne. ¿Okay? Entonces, ahí en la solemne consta de dos partes. Una parte que vamos a hacer un ejercicio, un análisis de un modelo de negocio, y una segunda parte que es un informe. Y este informe, que es un informe cortito, es un informe donde ustedes van a dar cuenta de una entrevista que van a hacer a un emprendedor. Ustedes contactan a un emprendedor, algún pariente de ustedes, alguien que conozcan, no sé, alguien que puedan contactar y levantar un poco todos estos conceptos que hemos aprendido hasta ahora, desde el entorno del emprendedor, desde qué está pasando con estas políticas que están sucediendo ahora, desde, por ejemplo, esto mismo de la planificación y la acción, de cuáles son sus características de emprendedor. Es como entrevistar a alguien en este sentido. Entonces ahí se pueden también dar cuenta de cuál es este mix que la persona tiene de planificación y acción. Probablemente los emprendedores uno encuentra mucho más en la acción. Sin embargo, vamos a ver que para un emprendimiento exitoso, como cuando hablamos uno y enseña metodología de emprendimiento, lo importante es tener un equilibrio entre planificación y acción para poder pararnos arriba de este muro que yo les mostraba anteriormente y ver claramente a dónde tenemos que ir. Entonces, el método de emprendimiento, que es pensamiento y acción, tiene entonces parte de un deseo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi negocio? ¿Qué es cómo yo lo quiero, cómo yo me lo imagino? El tema de la visión del negocio es tremendamente importante. Y, espérame, voy a poner el reloj porque así no me paso, si no me inspiro. Em, Entonces, tenemos el deseo de qué es lo que nosotros queremos hacer, cuál es la visión que nosotros tenemos de este proyecto. El emprendedor, cuando inicia su proyecto, tiene una visión de lo que quiere hacer. Sin embargo, en el camino, esa visión puede ir cambiando. Y eso es parte del proceso emprendedor, que era lo que veíamos. Y a veces por las situaciones que suceden alrededor y también otras veces por los recursos en términos de las personas que se empiezan a integrar a su equipo de trabajo. Porque cuando nosotros trabajamos con un equipo de personas, cada uno tiene su propio punto de vista y puede aportar en este proyecto, en este camino del emprendimiento. Por lo tanto, en este sentido de aporte y cómo yo voy a aportar a este negocio, se me van ocurriendo nuevas cosas, ¿cierto? Si yo tengo un amigo que es emprendedor, el otro me dio una idea, qué bueno, lo voy a incorporar. Entonces siempre esto va cambiando y eso lo voy haciendo de acuerdo también a los recursos que yo voy teniendo. Entonces, a este deseo, a esta visión inicial, se van agregando personas que se van uniendo a nuestro emprendimiento en el camino, que es lo que ahí está como reclutar a otros en el camino, que van a ir aportando a nuestro negocio. Vamos utilizando recursos actuales y ya vamos a ver que una de las características de los emprendimientos cuando inician es que son capaces de visualizar una oportunidad de forma importante, o sea, en el fondo es como grande el tema de la oportunidad para ellos. Eh, y tal vez es chiquito en términos, uno va a ver hay tres elementos, después lo vamos a mirar, hay un modelo que se llama el modelo de Timmons, y el modelo de Timmons habla del equilibrio entre tres esferas principales.
una de esas esferas principales es el equipo, qué tan completo o no tengo el equipo. Otra de esas esferas es la oportunidad, qué tan grande, qué tan buena es la oportunidad de negocio que tengo. Y la tercera esfera habla de los recursos que yo tengo o no disponibles para desarrollar mi negocio. Entonces tenemos tres cosas, ¿cierto? Voy a anotarlo acá. Tengo la oportunidad, tengo los recursos y tengo el equipo. No sé si se ve. Pero entonces, hay un equilibrio permanente entre estos tres elementos, ¿ya? Que son estos tres factores de equilibrio entre oportunidad, recursos y equipo. Cuando yo inicio mi negocio, tengo una gran oportunidad, tengo un pequeño, pocos recursos, porque mis recursos son limitados, ¿cierto? Habitualmente, y el equipo a lo mejor aún no está completo. Pero a medida que yo voy avanzando en este negocio, y ya cuando voy creciendo, ya soy más grande, entonces voy a tener la oportunidad, a lo mejor ya no va a ser tan importante, a lo mejor entraron otros competidores al mercado, luego los recursos, ya voy a tener más recursos y mi equipo va a estar más completo. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros empezamos este proceso de emprendimiento y partimos desde aquí, que es el deseo, ¿cierto? Nosotros nos empezamos a movilizar con los recursos actuales que tenemos, con las personas que vamos teniendo y vamos construyendo esto. Ahora, uno de los elementos principales también dentro de este proceso es que nosotros al iniciar un negocio tenemos que tener bien claro hasta dónde vamos a llegar. Creo que algo les había mencionado en la clase pasada también al respecto. Y es que yo tengo que definir desde un inicio hasta dónde voy a llegar, hasta cuándo, hasta qué punto soy capaz de sacrificar. Y esto se define al inicio, no al final del negocio. Porque en realidad el negocio es como para el emprendedor, su emprendimiento, su negocio es como un hijo. Y en el hijo, nosotros como padres, ¿cierto? No escatimamos, tal como su padre a lo mejor les pasa a ustedes, no escatimamos en en qué cosa nos vaya a faltar. Eh, Sin embargo, si se enferma, ¿cierto? Lo llevan al médico, le hacen todo lo posible para salvarlo. Y el emprendedor hace lo mismo con su emprendimiento. Entonces, si le empieza a ir mal, pone, ¿cierto? Y le dedica mucho tiempo, ¿cierto? Muchas veces le dedica más que a la familia. Entonces, cuando sucede esto, de que el emprendedor pone todo y no tiene límite porque lo ve como un hijo, y le empieza a ir mal, la verdad es que todo mal, porque no sabe en qué momento parar. Y por eso esta definición la tenemos que hacer al principio, decir, ok, yo voy a destinar, no sé, invento, 10 millones a este negocio, o 50 millones, o 10 millones y mi auto, o lo que sea, ¿ya? Pero tener un punto donde yo diga, al inicio de mi negocio, hasta dónde voy a llegar. Porque si no, perdemos todo, perdemos auto, perdemos casa, perdemos familia, perdemos todo. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una de las recomendaciones principales también que se hacen en este proceso de emprendimiento a los emprendedores, que lo definan desde el inicio. Porque el emprendimiento, si bien requiere de mucha dedicación, es complejo, o sea, se mete y se mezcla con esta vida familiar también, y lo vieron también en la película de Joy, y lo van a ver probablemente cuando entrevisten al emprendedor. ¿Ya? Entonces, ahí se abre también el hacer, ¿ya? Y en el hacer, ahí es donde el emprendedor lo que más le gusta es cierto que el que vamos para adelante, ¿ya? Pero luego también hay que tener estos espacios de reflexión, donde uno dice, bueno, voy a construir sobre el aprendido, voy a reflexionar, a ver, ¿qué es lo que he logrado hasta hoy día? ¿Hasta dónde voy a llegar? Y ahí también se sugiere muchas veces tener a lo mejor algún directorio o algún grupo de personas que lo apoye al emprendedor para poder desarrollar su negocio y potenciarlo de mejor forma. Entonces, el emprendimiento, entonces, que hablamos de pensamiento y acción, cuando hablamos esto de con qué recursos contamos, no solamente me refiero a los recursos monetarios, que si bien son muy importantes, también cuando hablamos de recursos,
en este punto del anterior, ¿cierto? Cuando utilizar los recursos actuales, no solamente hablamos de los recursos monetarios, sino que también de otro tipo de recursos. Y esos recursos están por el lado de las cosas que yo sé, las cosas que a mí me gustan, y por eso es importante para el emprendedor conocerse, saber quién soy. Y eso es un poco también el sentido que tiene este primer ensayo que ustedes van a escribir acerca de ustedes. Quién soy, qué quiero, para dónde puedo razonar desde nuestra identidad. Eh, el verdadero emprendimiento, más allá del que sea por oportunidad, ¿cierto? Que nosotros hablábamos, es el que ojalá se proyecte en el tiempo. No porque, no sé, no me voy a poner a vender mascarilla. A lo mejor estoy en ese negocio, o qué es lo que me interesa a mí. A lo mejor quiero hacer algo un poco más profundo, y en parte de eso va un poco a conocerme, a entender qué es lo que quiero, qué es lo que a mí me interesa, en qué estoy, ¿ya? Y dentro de lo que, por ejemplo, tenía los intereses de usted en términos de la música, del deporte, de la cocina, de la fotografía, algunos de ustedes, ¿ya? Entonces, ahí ir viendo también dentro de estas cosas que a mí me gustan y que yo sé hacer, que pueden ser parte de mis pasiones, de mis hobbies, de mis intereses, ¿qué cosas yo puedo hacer en eso? Porque además no solamente voy a estar creando valor y creando algo nuevo para alguien, sino que también lo voy a estar pasando bien. Y en el emprendimiento eso es tremendamente importante, ¿ya? Porque además en algunos momentos vienen cosas difíciles, por lo tanto es súper importante poder pasarlo bien, ¿ya? Y eso también es algo que ustedes podrían preguntar a su emprendedor. Eh, Está todo ustedes tienen en el programa del curso. En el programa del curso están todas las actividades y las fechas. El ensayo de autoconocimiento es el miércoles, ¿ok? Pero lo que estoy hablando acá es de otro ensayo, ¿ya? Están todas las clases subidas, según lo que yo entiendo. Ya. Entonces, continúo acá con la idea. ¿Qué capacidades tengo? Y las capacidades que yo tengo provienen desde el, desde la educación, de la experiencia, del expertise en el que tengo, el conocimiento previo, eh, el conocimiento que yo adquiero. Eh, voy a chequear el link para ver qué es lo que pasó, pero se supone que es lo que me da Webex para poder compartirlo con ustedes. Ahora no sé si tiene como alguna, no sé si expira en algún momento ok, ya entonces voy a tener que reactivarlo. ¿Okay? No sé cuánto tiempo dura el link. Ahora, mi sugerencia general es que tomen nota, ya, o sea, que tengan un cuadernito, tomen nota un poco de las cosas que estamos conversando, y si les surge alguna duda a lo mejor lo puedan ver. Recuerden que el objetivo también de la grabación es principalmente para los compañeros que no pueden conectarse, así que mi sugerencia es que tomen nota y en el fondo, porque si no se nada en la clase dos veces, digamos, no es la idea. Eh, y si tienen alguna duda me van preguntando aquí mismo, ¿ok? Ya. Entonces, ¿qué capacidades tengo en términos de la educación, de la experiencia? ¿Qué conocimientos tengo? A lo mejor tengo una familia que tiene, no sé, campo, y a lo mejor me es natural para mí eso. O sea, sí, o no, a lo mejor me voy a querer meter a un negocio, no sé, de agricultura, y no entiendo nada de agricultura. Y nunca he tenido, no sé, nunca he plantado ni una lechuga, entonces es como complicado. Entonces, es importante saber desde dónde vengo, qué conocimiento tengo, más allá de que fui al colegio, estudié una carrera, hay muchas cosas adicionales que uno va aprendiendo en la vida. Y por eso yo les preguntaba también al inicio, cuando en la primera clase, ¿cierto? ¿Qué otras actividades ustedes hacían? ¿Qué les gustaba? ¿Ya? Porque eso es parte un poco de estas experiencias también que uno puede ir agregando ¿cómo se llama? En su background para poder desarrollar el negocio. Bueno, también revisar el link, ¿ok?
A quien conozco también es parte de los recursos con los cuales nosotros vamos a contar. Nosotros contamos con los recursos propios, lo que yo sé hacer, pero también puedo contar con los productos, con los recursos de las personas de mi red. Entonces, ¿a quién conozco? Eh, ¿A quién conozco? A quienes están? ¿Cuáles son las redes de las personas a las cuales yo conozco? ¿Qué otros? El amigo del amigo, quien conoce, y por lo tanto que a lo mejor yo podría contar también con ese expertise. ¿Ok? Bien, y ahí un poco me refiero nuevamente al ensayo que es parte del autoconocimiento, o sea, es un poco el objetivo. Ahora, en el emprendimiento uno mira, eh, muy importante, ¿cierto? Es mirarse a uno mismo, es ver cuando uno inicia el emprendimiento, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi propósito de vida? Más allá de eso, también, ¿cuál quiero que sea la huella que yo deje en este camino, en este mundo? ¿Cuál va a ser la huella que yo por la, quiero que me conozcan, que lo puedan, eh, que me puedan de alguna forma conocer? ¿Qué me gustaría dejar? ¿Cuál es el aporte que yo quiero hacer? Y ahí el tema del propósito es un tremendo motor. Hablábamos, ¿cierto?, de esto de Viktor Frankl, que era, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que, qué es lo que a mí me mueve? ¿Ya? Entonces, y eso es lo que le da la motivación también al emprendedor para sobrellevar estos aspectos que a veces no son tan entretenidos o son medio lateros o son complejos de un emprendimiento. ¿Ok? Si uno mira en la situación actual, por ejemplo, qué difícil poder sobrellevar esto, independiente de que uno quiera mejorar la vida, que uno quiera poder de alguna manera eh, a lo mejor tener un objetivo más allá y más profundo, qué difícil mantenerlo en estas condiciones actuales, ¿ok? Entonces, eso nuevamente podría ser algo, una de las preguntas que ustedes levantaran también con su emprendedor, ¿ya? ¿Cuál es este propósito que ellos tienen y cómo son capaces de poder mantenerlo a pesar de esta situación actual? Un tema que podrían replicarlo con los emprendedores con los cuales ustedes vayan a entrevistar es cuál es el impacto del proyecto con los stakeholders. Eh, y aquí les voy a pedir que vamos a hacer un ejercicio chiquitito y les voy a pedir que analicen estos beneficios del proyecto en el caso por ejemplo, de Joy. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que analicen brevemente cuál sería el impacto que tiene de este proyecto, el proyecto de Joy, para los clientes, en sentido de los consumidores, para los proveedores, para los empleados que tiene, para la comunidad, para la familia, para la sociedad. ¿Ya? ¿Cómo sería en el caso del ejemplo de Joy que vimos adelante, que vimos anteriormente? Entonces, les voy a pedir que le den una vueltita y les voy a ir preguntando después de a uno para que me puedan decir qué es lo que analizar. Nos vamos a tomar 5 minutos, por favor, para poder hacer este análisis, ¿de acuerdo? Voy a tomar acá 5 minutitos mientras analizan esto. ¿Ok? Voy a
Una consulta. ¿Cómo podríamos interpretar en forma distinta comunidad y sociedad? Eh, Comunidad, piensa, Felice, ¿sí? Comunidad Exactamente. es en el ámbito más cercano. Por ejemplo, yo puedo, dentro de lo que hago, si yo empleo gente que vive cerca de mi negocio, entonces estoy aportando, digamos, a la comunidad. Sin embargo, a la sociedad es como mi sociedad es un poquito más macro, ya como mi emprendimiento afecta a la sociedad. A lo mejor mejora el medio ambiente por el ámbito del desarrollo, del reciclaje, por ejemplo, más bien de ese tipo. ¿Se entiende ahí? Sí, se entiende. Muchas gracias. Ok. Ya, queda un minuto para que le den los últimos análisis. Ya, aquí está, enchufar el computador. Bien, ok. Entonces, Pablo del Pino, cuénteme. eh, ¿Qué viste tú, por ejemplo, en el caso de yo y de los clientes o de los consumidores? ¿Cuál es el impacto? Bueno, yo la verdad que no vi la película, pero sí tengo entendido que Joy creó como un trapeador para como que permitía que las mujeres pudieran limpiar sin ensuciarse las manos. Entonces, desde el punto de vista de los consumidores, creo que facilitó la tarea de limpiar facilitó la tarea de limpiar en los hogares y logró ver como una necesidad que tenían mucha gente, muchas amas de casa o en esa época. Ya, gracias, Pablo.
Gladys, ¿viste la película? Profe, sí. Ya. Desde el punto de vista del cliente, del consumidor, ¿qué puedes mencionar? ¿Cuál será el Eh, impacto o beneficio? yo creo que en verdad ella como que provocaba la necesidad en los clientes, porque ya se afirmaba de que el trapeador no se mojaba las manos y era mucho más práctico, pero realmente igual cumplía la misma función que otro trapeador de limpiar. Entonces ella también se reflejaba a sí misma dentro del producto, entonces los clientes se identificaban con ella. Ok, y aparte también al ser dueña de casa, ¿cierto? Y a tener ella misma esa necesidad, entonces lo vendía desde los beneficios que salían de ella misma, ¿no? ¿Mm? Ok, bien. Gracias, Gladys. Veamos. José María Pizarro, cuéntame de los proveedores. Tengo a José María, ¿no? No. Ya. Lo perdimos. Yasmín Salinas, ¿viste la película? ¿Puedes mencionarme acerca de los proveedores? Sí, me costó ver el impacto, pero por lo que vi en la película, ellos aumentaron sus ganancias eh, cuando ya una vez Joy pudo masificar la producción y ellos, bueno, quisieron tomar beneficios sobre estas cosas, pero eso es como un problema de aparte, no común, no lo sé. Ok, bien. ¿Alguien más puede mencionar algo acerca de los proveedores? Los proveedores trataban de como independizarse, expandirse hacia arriba, a crear ellos los traperos, quedarse con la patente. Ya, ok. Entonces eran conflictivos en ese sentido, no ayudaban mucho. Ok. O sea, el impacto en realidad que tenían, un beneficio de ello eh, era un beneficio, era poder desarrollar este producto y eventualmente no compartirlo, digamos, ¿no? Sí. Ok. Veamos para los empleados. Macarena Folt. Está la marca, ¿no? Ah, no, porque en película, ya no importa. Martín Fontana. No, no está. Camilo Campos. Camilo, Eh, ¿viste la yo- película? no, es que me quedaba pegada cada rato y como ya media hora Ya. y no podía ver nada, entonces no la terminé. ¿Alguien que la haya visto puede mencionar acerca de los empleados? Yo puedo mencionar algo de los empleados. Creo que, como en el caso de la película Joy, como que le dio trabajo a mucha gente, creo que era de la iglesia, ¿Ya? a muchas mujeres que no tenían trabajo y como que al final los benefició de esa forma, pudieron como tenían un salario y todo a través de fabricar ellos con el trapero y todo eso. Perfecto. Ujú. Bien. Y eso también eventualmente se podría unir a la comunidad, ¿no? Gracias, Valeria. Comunidad. Romina, ¿quieres mencionar algo? Sí, o sea, como usted dijo, está muy ligado a los empleados porque al final yo le di una oportunidad
a estas mujeres que no tenían trabajo, que al final tenían una necesidad monetaria. Y según yo, bueno, esta es como mi interpretación. Según yo, ella igual creó como una especie de confianza con las empleadas y quizás ellas igual se sentían parte del proyecto. Y esto, según yo, igual mejoró harto el trabajo porque, por ejemplo, ella hubo un momento en que tenía que producir muchos traperos y al final igual fue capaz de poder hacer toda esa cantidad de traperos gracias a sus trabajadoras. Y se veía ahí que ellas estaban súper comprometidas y estaban trabajando con ganas, entonces, bueno, eso. Ok. Bien, gracias, Romina. Eduardo Celay, la familia. ¿Qué pasó con la familia en el caso de Joy? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Bueno, siento que al principio la familia, sobre todo la hermanastra, era como más bien una carga, como que tenía un poco de envidia hacia ella, que una ayuda, la verdad. Sin embargo, después, al final, con el éxito de Joy, pudo sacar toda su familia adelante. Y, eh, y también financió proyectos de tanto su papá como de su hermanastro. Okay. Apoya bastante a la familia, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Alexander, respecto de la sociedad. ¿Se escucha muy lejos, Alexander? ¿Y puedes escribir mejor porque no se escucha muy bien? No, todo bien. Y mientras a lo mejor podría comentar Diego Echeverry. Profe, no, creo que está hablando él, es que la Romy tenía el micrófono prendido y era lo que se escuchaba. Sí, perdón, es que hay otra persona hablando. Disculpe. No, está bien. Ya, gracias. Ok. ¿Qué más? Camila, Tabilo, ¿está? ¿Impacto para la sociedad? ¿Pudiste ver? Sí, encontré en un primer que ella como mujer haya creado alimentos, siendo que en ese tiempo como muchos hombres en los negocios, sobre todo cuando ella va a la compañía, es la única mujer que está dentro de la empresa y es súper impactante que ella pueda después ser como una líder en la sociedad. Y otro impacto que encontré fue medioambiental porque al crear este invento, ella hizo que las personas, en vez de comprar muchos trapeadores, solo compraran uno al final que era más resistente. Ok. Súper, muy bien, Camila. En términos generales ahora, ¿cuál creen ustedes que es el mayor impacto que tuvo? ¿Cuál es el stakeholder dentro de estos 6 eventualmente? ¿Qué es el que tiene el mayor impacto? ¿A quién impacta más este negocio de Joy? A los clientes, yo creo. Yo creo que la familia. Creo que la familia también, ¿A la familia? ¿Ya? porque cambia todo su estilo de vida gracias al trabajo de ella. Yo creo que fue a los clientes, porque como ella repitió muchas veces en su discurso, ella todo lo que creó lo inventó durante, o sea, todo el tiempo, o sea, como también se decía al final de la película, era orientado especialmente a las dueñas de casa y a solucionarles quizás un poco las tareas que ellos tenían en su hogar. También que fuesen productos convenientes, que no fuesen tan caros. Okay. Bien. Bueno, este es un análisis que uno podría hacer desde el punto de vista del emprendedor y del emprendimiento. Entonces, esto, por ejemplo, es una parte de lo que ustedes podrían hacer cuando hagan la entrevista al emprendedor y tratar de evaluar cuál es el elemento, cuáles son los stakeholders que tienen mayor impacto. Todos en general tienen algún impacto, pero si nos fijamos, vamos a ver que los emprendimientos en general abordan no solamente el cliente, uno falsamente piensa y el emprendedor incluso dice que no, esto voy a tener un mejor servicio al cliente o voy a solucionar un tema mejor que lo hace el otro
o para mí, va a ser para mí, para mi familia, para tener mejores ingresos y todo. Sin embargo, lo que nosotros vamos a hacer es analizar el alcance del impacto que tiene el negocio para el emprendedor. Y eso lo vamos a hacer analizando un poco estos distintos stakeholders que tenemos dentro de al entorno del emprendedor para ver cuál es su impacto. ¿Okay? Yo fue una consulta. Sí. En el caso de la cadena de televisión que ayudó a Joy en un principio, ¿eso sería un proveedor para ella? Sí, puede ser un proveedor y también podría ser de la comunidad eventualmente. Ya depende cómo uno lo esté tomando en cuenta, digamos. ¿no? Uno ve que eventualmente pudo servir para que también otros emprendedores similares pudiesen atreverse y los pudieran apoyar, entonces puede ser parte de. Bueno, entonces hablamos de esta metodología de emprendimiento y emprendimiento y pensamiento de acción, ¿cierto? Que considera el principio de la pérdida aceptable, que era lo que les mencionaba yo anteriormente. ¿Cuánto voy a estar dispuesto a perder? ¿Qué puedo permitirme yo perder o no? ¿Qué tan comprometido estoy con el proyecto? ¿Ya? Los emprendedores que están bastante comprometidos con el proyecto, pero ojo, que no es un riesgo, ¿ya? Y eso es muy importante que lo tenga que entender el emprendedor desde un inicio. Porque cuando ya estamos metidos en esto, es como que hacen de todo para poder hacerlo. Y a mí eso me da un poquito de susto, sobre todo en estas épocas que son como complejas de crisis. ¿Hasta dónde van a ser los emprendedores capaces de llegar con sus emprendimientos? Porque por un lado, sí, ellos debieran mirar, ¿cierto? Y subirse al muro para ver para dónde tienen que ir, y de hecho muchos lo están haciendo. Es interesante, por ejemplo, ver algunos casos, algunas empresas que se han reinventado, a lo mejor para construir ahora estos respiradores, ¿cierto? Hay algunas industrias, leí la otra vez en Estados Unidos, que ahora se están, no me acuerdo qué es lo que hacían, motores o alguna cosa así, les pidieron a General Motors, creo que fue, que hiciera respiradores. Otras empresas que están, el otro día veía en televisión, entrevistaban a una empresa que hacía uniformes para empresas y ahora estaban haciendo mascarillas. Entonces, la verdad es que es parte también de hasta dónde voy a poder reinventarme en esto y cuál es el límite. Profe, otro ejemplo, sí. disculpe, otro ejemplo es que yo conozco un resto bar y que obviamente como dijeron que tenían que cerrar todos los restaurantes, los bares y todo, ellos empezaron a vender frutas y verduras. Entonces, para que la gente no tenga que ir a la feria y hayan como aglomeraciones de personas, ellos van a la Vega y tienen incluso hasta entrega a domicilio. Y ahora toda la parte que ellos tenían, las mesas y las sillas, tienen llenos de fruta y verdura. Porque en el fondo ahí lo que ellos están haciendo es aprovechando las competencias que tenían y los recursos, porque en el fondo ellos tenían contactos que eran a lo mejor los mismos que ellos les compraban las frutas y las verduras para desarrollar sus productos, ahora entonces compran más al por mayor para poder reinventarse y poder subsistir, que es un poco de parte de lo que tenemos. Súper buen ejemplo, gracias Romina. Entonces, vamos a dejar anunciado hoy lo que es las etapas del proceso emprendedor. Con esto terminamos la primera fase, que es el emprendimiento y el emprendedor. No sé si pudieron hacer las encuestas, ¿cierto? Es como la evaluación, la autoevaluación del emprendimiento, esos links que les he enviado. ¿Lo pudieron ver o no? Sí. Ah, qué bueno. Entonces eso les va a servir también a ustedes para evaluar el emprendimiento. Entonces lo que quiero finalmente es que les quede claro de esta primera etapa respecto del emprendimiento y el emprendedor, que es lo primero a lo que estamos cerrando ahora, es que el emprendimiento, ¿cierto? Estamos particularmente ahora en un entorno bastante complejo, más allá de lo que normalmente puede llegar a ser, que plantea desafíos, que necesitamos habilidades emprendedoras, y que bueno, el emprendedor también tiene ciertas características y habilidades
que probablemente vienen con uno y uno tiende a hacer, sin embargo, existe un proceso de emprendimiento, una metodología de emprendimiento que es planificar y hacer, ¿cierto? Planificación y acción, y eso es muy importante tenerlo claro para poder desarrollar las cosas y tomar las mejores decisiones. ¿Okay? Entonces, con eso un poco cerramos esta primera parte del curso y ahora vamos a pasar a la siguiente, que es parte del proceso emprendedor. Entonces, en este proceso emprendedor, vamos a ver que hay distintas etapas dentro del proceso emprendedor. Desde que surge la idea hasta que yo llego a ser la empresa, hay un montón de cosas que pasan en el camino. Entonces, vamos a hablar dentro del curso desde cómo va a surgir esta idea hasta que llegamos a ser la empresa y las primeras gestiones dentro de esta empresa. Partimos entonces con una innovación, con una idea, con que se nos ocurre, ya sea por necesidad o por oportunidad, ¿cierto? Que era lo que veíamos antes. Y de ahí a que nosotros lo lleguemos a implementar, en general hay algo que sucede entre medio. Y eso se llama evento gatillador. A veces ese evento gatillador no es tan bueno, puede ser bueno, pero a veces no es tan bueno. ¿Qué es un evento gatillador? O sea, yo puedo tener una idea, sabes que tengo la idea de hacer este negocio, pero todavía no me atrevo. O todavía no porque estoy trabajando, o porque no tengo las lucas, o porque no hay momento, no sé, por algún motivo. Por lo tanto, no lo hago. Sin embargo, ¿en qué momento yo lo empiezo a implementar? Cuando sucede algo. Me despiden del trabajo, o renuncio, o se cambian las condiciones, o dejo de vender, o se viene la pandemia, o se viene la crisis social, etcétera, etcétera. Entonces, en general hay un evento gatillador que hace que esta idea que yo tenía, yo la llegue a implementar. Eso también es algo que podríamos preguntarle a nuestro emprendedor que vamos a entrevistar. ¿Cuál es el evento gatillador de tu emprendimiento? O sea, ¿qué hizo que finalmente esta idea que tuvieras te lanzaras adelante? Puede ser a lo mejor que tenía alguna cosa que lo hacía, a lo mejor lo hacía de forma informal su negocio y después lo que hacía era poder, dio la oportunidad, alguien le ofreció a lo mejor vender al por mayor, y por lo tanto ahí ya se decidió finalmente lanzarse con su empresa, etc. Ya a lo mejor la persona hacía torta y se la hacía a los amigos, a los conocidos, a los vecinos. Sin embargo, en algún momento una vecina le dijo, oye, yo tengo un evento, ¿por qué no me prepara un montón de tortas y vendemos? Y yo tengo una pastelería y todo, y a lo mejor ahí se lanzó, ¿ya? Hay un evento en general gatillador que uno podría de alguna forma identificar. Y luego tenemos entonces este proceso de implementación y esta etapa de crecimiento. Después vamos a ir más en detalle acerca de cada uno de estos procesos. No vamos a hablar del evento gatillador, sino que se los menciono ahora, pero sí vamos a hablar después de todo este proceso desde la ideación, desde la innovación, hasta la puesta en marcha de la empresa. Dentro de este ciclo de vida, uno habla del ciclo de vida de una empresa, existen distintas etapas dentro de esto. Tenemos una etapa inicial hasta el punto cero donde inicio la empresa, antes del punto cero donde hago investigación, donde veo si es posible o no es posible, tanteo, eventualmente estoy en un nivel de informalidad dentro de mi negocio. Muchas veces las empresas no nacen directamente formalizadas. No que significa que yo cuando formalizo y hago mi iniciación de actividad en servicio de impuestos internos, de ahí parte el día cero de mi negocio. Muchas veces mi negocio parte antes, como les decía antes el ejemplo de las tortas, ¿cierto? Si yo preparo tortas, qué sé yo, todo, a lo mejor empecé a vender de antes. Sin embargo, el día en que ya inicié actividades, ya ahí voy a empezar a meter factura, pero no es que ahí nazca mi negocio. Eso, mi negocio eventualmente nació un poco antes. Luego hice prospección de mercado, vi hasta dónde podía llegar, a quién le podía vender, ¿cierto? Eso es parte de la investigación inicial. Desde que la empresa nace está el periodo entre los 0 hasta los 5 años más o menos, veíamos que hay estudios que determinan que cerca del 65% de las empresas mueren en el primer periodo de 5 años. O sea, la mayoría de las empresas no sobreviven este periodo. Y eso se llama el Valle de la Muerte, porque es el periodo más complejo del crecimiento. Y eso sucede por varias razones. Al inicio,
les hablaba yo de estos elementos de la oportunidad, los recursos y el equipo. Al inicio tengo una oportunidad que es importante y que la puedo identificar. Tengo a lo mejor recursos que no son muchos y tengo a lo mejor un equipo que está incompleto. Lo voy armando en la medida que yo pueda. Voy haciendo las cosas probablemente todas yo, o me ayudan mi familia, mis amigos, mi pareja, no sé. Y luego empiezo a vender, me empieza a ir bien. Sin embargo, al poco tiempo de que me empiece a ir bien, si es que me empieza a ir bien como yo creo, existe un desafío acerca del crecimiento temprano. Y estas etapas de crecimiento temprano, que dependiendo del tipo de empresa puede ser al año, a los 2 años, a los 3, a los 5 años, plantea desafíos para la organización que son distintos a los desafíos de la etapa inicial. En una etapa inicial, la empresa tiene desafíos de dónde buscar las lucas, dónde buscar la plata, de hacerse conocido en el mercado, de que la gente pruebe. ¿Cómo hago que la gente pruebe? ¿Cómo me hago conocido? ¿Cómo genero las lucas para poder promocionarme? ¿Ya? Esos son los desafíos al inicio. Pero en el crecimiento temprano, cuando la empresa se empieza a llenar de pedidos, el desafío ya ahí es organización. Y como muchas veces, como hablamos anteriormente, estos emprendedores son hacer y no planifican, ahí todo mal, porque empiezan ahí a hacer agua. ¿Por qué? Porque no planifican, porque no son ordenados, porque no tienen un objetivo, no hay un crecimiento orgánico en la organización. Y por eso la mayoría de los emprendedores fracasan finalmente, porque al principio a lo mejor no tenía sueldo y después ya en un momento el que más avanzado va a necesitar tener un sueldo definido, antes sacaba plata de la caja, ahora ya no le sirve, se empieza a desordenar las finanzas, nunca calculó el capital de trabajo que necesitaba a lo mejor para poder hacer frente a todos los pedidos que le iban a llegar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, todo ese proceso que es este crecimiento inicial de la empresa, este crecimiento temprano, es lo que muchas veces lleva al fracaso. Yo diría que esos son los principales temas, que son temas de financiamiento y de organización para estos fracasos. Y el otro motivación es que en realidad no prendió, o sea, en el fondo la oportunidad no era tal o estaba mal abordada o mal entendida eventualmente, ¿ya? Que también es otro de los motivos. Entonces tenemos estas etapas iniciales donde en general las fuentes de financiamiento en estas etapas iniciales provienen de los capitales propios, y ahí por ejemplo desde los ahorros del propio emprendedor, desde las líneas de crédito de los propios emprendedores, de las fuentes cercanas, y se habla de las 3F, Family, Foods and Friends, ¿cierto? La familia, los amigos y los tontos hablan, que son los que van a confiar en estos emprendedores para poder financiarlo. Eventualmente también acceder a capitales semilla de las fuentes de financiamiento que son organizaciones estatales o bien de algunas organizaciones que pueden apoyarlo, y también existen los financiamientos ángeles. Los ángeles son inversionistas que invierten en capitales de riesgo, en proyectos de riesgo, invierten pequeños montos, no son grandes inversionistas, esos son los venture capital o los capitales de riesgo. Entonces estos inversionistas ángeles pueden aportar y apostar de alguna forma a estos emprendedores. Hay otra forma de financiamiento también para estos emprendimientos de etapas inicial, que son los crowdfunding. Lo voy a escribir acá. Y los crowdfunding son empresas o son organizaciones que donde muchos se juntan, o sea, todos aportamos un poquito, como que hacemos una vaca entre todos y aportamos a un nuevo emprendimiento. Y acá hay varias iniciativas. Por ejemplo, les voy a mandar después hay varios proyectos
de crowdfunding, uno de los primeros y más exitosos es Kickstarter. Sí, ahí está. Kickstarter, eso. Kickstarter es uno, ahí no solamente, ahí hay una mezcla, el crowdfunding puede ser desde que todos aportamos un poquito, o hay distintas condiciones de aportar. En Kickstarter ustedes pueden, por ejemplo, aportar, no sé, $1, y a lo mejor les van a, no es a cambio necesariamente de propiedad, sino que puede ser, simplemente si dan $1, a lo mejor le dan las gracias, si dan $5, los ponen en el muro de la compañía y le dan las gracias, si ponen $50, a lo mejor van a ser los socios plata, si ponen, no sé, $500 van a ser socios oro, no sé, y si no, no sé, o les van a mandar alguna muestra o un producto una vez que esté desarrollado el producto, ¿ya? Entonces, eso también es una forma de financiamiento, y eso también lo hace Kickstarter, ¿ya? Ahí hay varias cosas, métanse a ese website, es muy interesante. Ahí mencionaba otro Felice que era Patreon, no lo conozco, pero hay un montón de plataformas de financiamiento crowdfunding que son interesantes de revisar. Entonces tenemos estas... dale, Felice. Que Patreon es interesante porque al final es lo que ocupo yo, por ejemplo, para mi negocio, porque lo que hace Patreon es el mismo concepto del Kickstarter, pero continuo. Porque lo que está financiando a la persona efectivamente está actuando como una especie de mecenas, el cliente, y está mensualmente se está comprometiendo el financiamiento, en este caso del artista. Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo estoy subiendo bocetos y eso tienen acceso a todas las personas que aportan $3 al mes, pero aquellos que ya aportan $10 pueden ver los cómics. Y aquellos que están aportando ya $50, además ven cosas que están full color. Y hay un par de personas que aportan, no sé, $200 al mes, y esos tienen completa autoridad para pedir cosas, cambiar de repente la historia, incluso los cómics en curso, etc. Entonces es interesante eso porque agarraron el concepto de Kickstarter y en lugar de financiar un proyecto que tiene una fecha de salida, digamos, un lanzamiento y una venta después de un producto físico, acá se está financiando una producción continua artística, por ejemplo. Perfecto, súper, gracias, gracias Félix, te lo voy a revisar. Bueno, entonces tenemos acá los distintos desafíos que plantean los negocios en el crecimiento. Ya cuando, lo que pasa es que en las etapas iniciales, por ejemplo, los bancos no prestan plata, porque como no existe la empresa, no hay cómo respaldarla, entonces finalmente los bancos al inicio van a prestarle plata a los socios, así como de forma personal, más que a la empresa, ¿ya? Porque mientras no tenga historia la empresa, no le van a prestar. Ya más adelante, en los periodos ya, una vez partiendo ya a lo mejor 3 a 5 años, ya sí puede tener financiamiento de bancos, y ahí entran también los capitales de riesgo, que en general son financiamientos que son mucho más grandes y que apuntan a un crecimiento mucho más potencial, más exponencial dentro del emprendimiento. Y ahí eventualmente están todos los negocios, los unicornios, ¿cierto? Todo este tipo de negocios que son de amplio crecimiento, que son los que buscan estos inversionistas de capital, los venture capital, para poder financiar y ser parte de estos emprendimientos. En el caso de Chile, ¿cierto? Teníamos el caso de Corner Shop como una empresa de estas unicornios y el Not Company, como empresas de estas que tuvieron un rápido crecimiento inicial y que luego para expandirse requerían este capital adicional. ¿Ya? Y en ambos casos están ahí en conversación. Bueno, en el caso de Corner Shop, ¿cierto? Se cayó la posibilidad de hacerlo con Walmart, pero ahí estaba con otros acuerdos, con otros socios. Y en el caso de Not Company están en conversaciones todavía. Ahora, el gran desafío de estas empresas es el crecimiento, ¿ya? O sea, tenemos exalumnos, o sea, alumnos incluso nuestros que están haciendo la práctica y mencionan que el año pasado había, no sé, 30 personas cuando llegó a trabajar y ahora hay 150 personas. Entonces, imagínense los tremendos desafíos que plantean estas organizaciones desde el punto de vista, nuevamente,
oportunidad, recursos y equipo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo esta organización debe mantenerse en equilibrio? Y eso es un tremendo desafío más allá de que esté vendiendo, ya, sino que hay que mirar afuera, desde que estoy vendiendo, y para adentro, desde el punto de vista de cómo yo me organizo para sostener este crecimiento. Y por eso tenemos esas opciones, y hablamos del Valle de la Muerte, porque pocas organizaciones pueden superar eso. Ya en el caso de Not Company, bueno, vamos a ver cómo resulta. Sin embargo, ellos lo que han hecho, parte de la estrategia, es contratar gente con mucha experiencia, no gente nueva, sino que gente de Danone, gente con mucha experiencia, para que los ayude en esta transición. Y en eso están, digamos, están ahí, vamos a ver, ojalá les resulte bien, porque además de uno de nuestros egresados. ¿Okay? Bueno, eso voy a quedar acá entonces en términos de de las etapas. Aquí esto es un poco como nosotros vamos a seguir. Estos son los temas que nosotros vamos a ir viendo más adelante. Vimos algo cierto del entorno, que es lo que está acá. El equipo emprendedor, vimos las características del emprendedor, y ahora nos vamos a meter en la primera etapa del proceso emprendedor, que es la gestación del proceso empresarial. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablemos de proceso emprendedor, ojo, pregunta examen de grado, proceso emprendedor nos vamos a referir a este proceso, ya la gestación del proceso empresarial, lanzamiento, startup, desarrollo y crecimiento inicial, consolidación y escalamiento. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene cada una de estas etapas para la organización? Nos vamos a meter a partir de la próxima clase, entonces, en esta primera parte, que es la ideación. ¿Okay? ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda, consulta, inquietud? Dale, Felice. No, era si podíamos repasar un poco qué es lo que tenemos que plantear para el ensayo del miércoles, por favor. Para el ensayo del miércoles. El ensayo del día miércoles es un ensayo de autoconocimiento. Ahí el objetivo un poco entender quiénes son ustedes, qué quieren, para dónde van, qué emprendimientos han tenido, qué les ha impedido ser más emprendedores. Ahí yo les puse algunas preguntas, como estas preguntas en general, pero es algo muy simple, es un autoconocimiento, dado un poco que era lo que hablábamos recién ahora. Parte el emprendedor necesita este autoconocimiento, y por eso estamos haciendo como un ejercicio para el autoconocimiento propio, y que ustedes se vayan dando cuenta de cuáles son estas limitaciones que eventualmente ustedes se han puesto, y cuáles son también estas fortalezas que ustedes tienen y que les ha permitido eventualmente ser emprendedores, o qué cosas pueden potenciar. No sé si ahí está relativamente más claro. Sí, muchas gracias. Y de todas maneras, las preguntas que dice que colocó están, ¿dónde? Es que me enredó un poco ya porque no las vi en el programa. No sé si están en el PowerPoint de la clase anterior. Las preguntas las vi en el PowerPoint de la clase. ¿Ah? Sí. Súper, súper. No sé, está ahí las busco bien. Solo que entre esto y el otro son tantos contenidos que me enredó un poco, no lo pillaba. Súper. Esa es. Muchas gracias. Y que les digo, es un formato de ensayo, no es de pregunta-respuesta, así que por favor usen estas preguntas como trigger questions, así como preguntas que van, que son de alguna forma para generar esta discusión o este análisis, y máximo 2 páginas, y pongan por favor una foto suya, ya que no los veo acá. Mandan al mail del curso, que creo que ya se los informaron, y este es un ensayo en todo caso que lo reviso solo yo, lo corrijo solo yo, ¿ya? Para que no tengan problemas al respecto. ¿Qué más les iba a decir? Por favor, pueden poner sus fotos en las, ¿cómo se llama esto? En el perfil que tienen de Webex, porque cuando se van no los veo, o sea, no tienen apagada su video, y la verdad es que no los veo, o sea, veo blanca la pantalla, entonces es un poco incómodo hacer clases de esa manera, así que al menos los que no puedan estar en un video durante la clase, que por favor puedan subir sus fotos de perfil, así que se los voy a pedir que se puedan. ¿Okay? Bien, no sé si hay alguna otra duda. No sé cómo se hace. Yo soy cero computing. No, déjenme ver si es que lo tengo por acá.
Profe, lo que pasa es que las ayudantes dijeron que iban a subir un Word con respecto al trabajo semestral y que ahí también iban a colocar el mail del curso para hacer las consultas a ese mail, entonces todavía no lo suben. Perfecto, sí, yo me atrasé con la revisión de eso, lo voy a revisar ahora en la tarde. Y el mail es negocios, negocios, ese es el mail del curso. ¿Okay? Les voy a decir igual que lo publiquen en la web. Yo me llevo de tarea revisar los links de las grabaciones porque parece como que expiran, no sé cuánto dura esto, así que voy a revisar eso. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien? Ya, chicos. Entonces, nos pidieron de la escuela tratar de hacer las clases un poquito más cortas, por eso estoy terminando un poquito antes. Entonces, la idea mía es hacer las clases en vez de 1 hora 20, hacerlas de 1 hora, 1 hora 10 máximo y dejar los últimos 10 minutos por si hay consultas tal como hemos hecho ahora, ¿ya? Entonces, yo me quedo hasta las 12:15, 12:20, que es la hora de término de la clase. Sin embargo, ustedes pueden irse desconectando y si alguien tiene alguna duda, yo voy a estar acá, me pueden hacer cualquier consulta, ¿ok? Que les vaya muy bien, chicos. Cuídense. Igual.